Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. El tema de hoy es el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Antes de empezar a exponer qué es cada uno de ellos, debemos de entender qué es un sacramento, principalmente el sacramento del bautismo. Para eso voy a empezar a dar la definición de sacramento, después explicaré en términos generales qué es el bautismo y por último explicaré el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Un sacramento es un signo sensible a través del cual Dios obra y participa su gracia en el alma humana. Tiene tres características. Primero, es instituido por Jesucristo. Segundo, debe ser sensible. Tercero, concede al alma una gracia o favor especial. En la Iglesia Católica conocemos 7 sacramentos. En el día de hoy vamos a retomar muy rápidamente qué es el bautismo. El bautismo significa sumergir, introducir dentro del agua. Es el fundamento de la vida cristiana. A través de él somos liberados del pecado y nos hacemos hijos de Dios, hijos por adopción a través de Jesucristo. Simboliza el acto de sepultar en la muerte de Cristo para resucitar con él. Es el sacramento de la fe, el comienzo para que se desarrolle la fe y se hace la renovación en la noche pascual. El bautismo también se conoce con otros nombres, como por ejemplo la unción, la iluminación, la vestidura, el baño, y nos consigue, además de ser hijos de Dios, ser hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, herederos del cielo. El bautismo purifica, santifica y justifica. Esto lo encontramos en Colosenses 6:11, del 12 al 13. El agua es uno de los signos sensibles del bautismo sacramental. No es el único, pero no voy a entrar en detalle en este momento. A continuación les pondré qué es el bautismo de sangre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1257, afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, Jesús mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir ese sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Por otra parte, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1258 dice: desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. El bautismo de sangre produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Es decir, que los que se bautizan con sangre o el bautismo de sangre viene a ser el martirio, una persona que no ha tenido la posibilidad de bautizarse sacramentalmente, pero sin embargo da su vida por la fe en Cristo. Este recibe los frutos del sacramento del bautismo sin haberlo tenido, es decir, que posee toda la posibilidad de salvarse. El bautismo de deseo lo reciben aquellas personas o catecúmenos que mueren antes de su bautismo, pero con el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1259. Debemos recordar que por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado.
En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Es decir, que estas personas pueden tener totalmente confianza en su salvación. Eso ha sido todo por hoy. Suscríbase, dé like, comparta y hasta una próxima ocasión. Dios los siga bendiciendo.